Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog del Santo Nombre, del canal de YouTube, es una alegría estar juntos nuevamente. Hacía tiempo que no nos comunicábamos por este medio y a veces es necesario para nosotros mismos. Viene bien, en otras palabras. Ayer tuvimos un apagón de 12, 14 horas, depende de la región, aquí en España, Portugal, algún sector de Francia, dicen. Y esto en una sociedad altamente tecnificada y dependiente de la electricidad es algo grave. Es todo un acontecimiento. Entonces quería comentarles algo sobre esto y aprovechar para hacer alguna otra consideración. Pero antes intentamos ponernos en actitud orante. ¿Mm? ¿Qué es la actitud orante? Esa disposición en la cual soy consciente de ser consciente y de hacer, de ser, de estar en la presencia de Dios. Una actitud que nos ayuda a poner lo mejor de nosotros mismos y a entregarnos a la tarea. ¿Cómo podemos entregarnos? Confiando en esa presencia. Para esto, para adoptar la actitud orante, nada mejor que dejarnos atravesar por el signo de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una saga, una novela en 3 tomos, que escribió un trapense, un cisterciense, el padre Raymond. Se hizo muy famoso, sobre todo el primer tomo, 3 monjes rebeldes. Después sigue con, creo que es Incienso quemado, la familia que alcanzó a Cristo. Los 3 títulos según el volumen. Allí se cuenta de un modo novelado la historia real de la Orden del Císter, de esta congregación, a la que pertenece, por ejemplo, el padre Juan María de la Torre, que es quien nos da el segundo curso de Filocalía actualmente. Allí se relata cómo, en una situación en la cual los trapenses fueron expulsados de sus monasterios en Francia, se cuenta cómo lo más importante para ellos era persistir en los horarios de su oración. Mantuvieron a rajatabla la participación devocional en las horas litúrgicas. Lo hacían en donde estuvieran, en la calle, en una plaza, en el bosque donde se habían refugiado. Creo que se relata también cómo oraban en el tren. Iban en el tren haciendo las horas litúrgicas muy calladamente, todos juntos, en un sector del vagón. Esto me pareció siempre tan admirable. ¿Esto de qué? De priorizar mi relación con lo divino por sobre cualquier otra cuestión. Mi priorizar estar en la presencia. Cuando una comunidad hace eso, los acontecimientos pueden ser durísimos, trágicos, que sin embargo la esencia de lo importante se mantendrá. No se caerá en la animalidad propia de situaciones a veces de emergencia, de catástrofes, sobre todo cuando se prolongan en el tiempo. No se caerá en ello, no se volverá a lo más oscuro, de lo más primitivo, de los instintos más bajos, si permanecemos siempre en contacto con la presencia, con el ser que somos y con la divinidad que vive en nosotros. En otras palabras, con Cristo en el corazón. ¿Y cómo haremos esto?
priorizando, teniendo como lo más importante la oración. Agua, sí, hay que tener agua, hay que tener la comida básica y hay que tener oración. Son tres pilares. Y de los tres, la oración es el más básico, el más necesario, aunque nos cueste verlo. Por eso quería agradecer especialmente a la gente del soporte técnico de la fraternidad en América, en Argentina, pero creo que también han ayudado desde otros lugares, desde México y otros países. Agradecerles mucho que las oraciones se pudieron sostener, se pudieron transmitir también por el YouTube y la gente se pudo juntar en el Zoom, no los españoles en su mayoría, pero sí se mantuvo el espacio, es decir, la capilla, el santuario, el oratorio abrió sus puertas. Agradecerles mucho eso, el sostén de esos horarios. No quiero dar nombres porque seguro me olvido de alguien. La vida de oración es el pilar porque nos mantiene conectados con el Espíritu. Y desde el Espíritu se afrontan las catástrofes, se afrontan las tragedias personales o sociales con otra lucidez, con otra fuerza, con un temple de ánimo que ninguna técnica nos puede dar. Es propio del Espíritu, de la gracia. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Permanecer en esa disposición. ¿Qué les quería comentar, además de esto? Que estas situaciones nos permiten aprender mucho de nosotros mismos. ¿Cómo estuve ayer? ¿Cuáles fueron mis sentimientos durante el apagón? ¿Qué pensamientos fueron los más recurrentes? ¿Cuáles fueron mis acciones? Es interesante que cada uno haga una meditación, una reflexión. Es decir, que tratemos de aprender de lo que nos ocurrió ayer en el interior. ¿Con quiénes nos comunicamos? Esto para mí fue sorprendente, fíjense. Vieron que los móviles, los teléfonos portátiles, tienen varias horas de autonomía. La batería iba disminuyendo y entonces se empezaba a priorizar el contacto con algunas personas. Y querramos o no admitirlo, todos teníamos un trasfondo de catástrofe a raíz de quizá de la situación mundial, quizá de las guerras cercanas, quizá también porque hemos visto películas y hemos visto series, que en muchos casos los guionistas y los directores tienen buen tino y han estudiado con detenimiento cómo se manifiestan estas cuestiones. Cuando todo lo establecido, todo lo habitual, todos los hábitos caen de repente por un colapso social, energético o de cualquier tipo. Entonces, todas estas imágenes están en el colectivo, están en la mente de todos y empiezan a actuar. Previsiones, ¿no? Que hay que comprar agua, que hay que comprar esto, que hay que vincularse con aquel, que me tengo que ir para allá, montones de cosas. Es bueno que reflexionemos sobre lo que nos ocurrió ayer en el interior, simplemente para observar y aprender de eso que observemos. Un aspecto importante, les decía, es descubrir con quiénes me he relacionado, que nos muestra como una cierta gama de prioridades que uno tiene en lo relacional. Esto es normal en el ser humano, tenemos nuestras amistades más fuertes, nuestros vínculos más sólidos, las personas que más nos importan. Esto no se puede negar. Revisar eso también, los vínculos
que se muestran como los más importantes. Y alguien puede decir, bueno, sí, ya lo sé, ¿y para qué? ¿Para qué quiero revisar esto? Porque estos vínculos tan importantes debieran serlo en lo cotidiano, fuera de las situaciones de catástrofe. Es como si dijéramos, ahora que ocurre una situación que no sabes para dónde va a ir, que puede ser muy catastrófica, ahora te vinculas con aquel. ¿Y por qué no te vinculas diariamente? ¿O por qué no vives más cerca de ese que tanto te importa? ¿Se entiende la reflexión? ¿A qué voy? Ah, claro, en la situación excepcional. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo hacemos? Y en el día a día no, ¿no? Ahí a veces se nos manifiestan incoherencias, o al menos a mí, que es bueno revisar. Esa era una sugerencia. Los vínculos, importantes. Otro aspecto a revisar es cuáles son mis dependencias. ¿Cuánto dependo del móvil? ¿Cuánto dependo del contacto virtual? ¿Qué hago cuando esto no está? Hemos perdido la vida simple. Hemos perdido la vida simple. Fíjense, las herramientas tecnológicas son buenísimas. No podemos negar la utilidad que tienen. Pero como toda herramienta, depende del uso que le demos. Y el uso que le damos a una herramienta depende del nivel de conciencia de aquel que la usa, de aquel que la utiliza. Esto es muy básico y obvio, pero vale la pena destacarlo. Un cuchillo, un simple cuchillo, lo podemos usar para cortar la mantequilla, para cortar el pan o para apuñalar a alguien. El cuchillo, nada que decir, es neutro, es una herramienta. Entonces el móvil, el WhatsApp, el Internet, fantásticas herramientas. El problema es nuestro nivel de conciencia. Por eso, este tema de la inteligencia artificial tan interesante, del cual queremos hablar si podemos, poco a poco en estos vídeos, la inteligencia artificial es una muy buena herramienta. El problema no está en la inteligencia artificial, el problema está en nosotros. Es terrible el problema que tenemos de nivel de conciencia. Y en esta época, particularmente en esta situación social mundial general, se manifiestan notablemente las oscilaciones del nivel de conciencia en el colectivo social. Estamos en una época muy particular, en una época muy difícil. El signo de los tiempos es excepcional. Esto viene pasando, si queremos tomar una fecha en que se empezó a evidenciar, es el 2020, a partir de la pandemia. Por supuesto que son procesos históricos largos, viene desde mucho antes. Pero en la pandemia se empieza a evidenciar una situación de excepción que se continúa hoy. Se continuó por ejemplo, con la guerra entre Ucrania y Rusia, con distintas actitudes políticas que empiezan a mostrarse. El mundo se ha dividido mucho más, los autoritarismos crecen. Siempre, fíjense, es típico de toda situación de inestabilidad, mientras más inestable es una situación, más crecen los autoritarismos. Esto es un mecanismo, una reacción del ser humano. ¿Por qué? Porque la autoridad me hace creer que estoy situado en base firme. Es decir, la violencia me da seguridad, la cerrazón. Las cosas son así y no son de otra manera. Y ya está. Es un campo muy propicio para la intolerancia. ¿Por qué? Porque todo se me mueve, pierdo referencias, no tengo de qué agarrarme. Entonces, cuando hay algo
firme, duro, rígido, ahí me agarro. Esto es propio del psiquismo humano. ¿Por qué es una época tan insegura psicológicamente? Porque tenemos un exceso de información, un exceso absoluto de información. Estamos empachados de información. Esto a través de las redes sociales, de lo que es el Instagram, hasta el TikTok, por supuesto el WhatsApp, el Telegram y cualquier otra red social, nos llegan estímulos de manera constante. Además, estos estímulos son direccionados. Haz esto, piensa esto, compra esto, sé de tal manera, logra esto, dirígete hacia allá, tienes que alcanzar esto. Todo esto nos llega a un mismo tiempo, ya ni nos damos cuenta. Leyendo la más simple noticia, nos llegan estos estímulos, las propagandas, las publicidades, modelos de conducta que nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos vernos, cómo debemos vestirnos. Esto es una locura. ¿Por qué? Porque no tiene ya medida. Entonces, los distintos intereses, sobre todo económicos, políticos y de otro tipo, llegan a nosotros. Y el psiquismo tiene una capacidad limitada de organizar el cúmulo de la experiencia. Es limitada. Por eso es tan importante en estos tiempos que nos centremos en el crecimiento de nuestro nivel de conciencia. Digámoslo en otras palabras, en volver a nosotros mismos, en mantenernos en lo esencial, en simplificar la vida. Miren, hace unos meses, estamos en mayo casi, hace unos 4 meses tuve oportunidad de estar en una conversación con un obispo, éramos muchos, éramos varios, y muy al pasar, perdonen, muy al pasar, este obispo comenta cuán útil le resultaba la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, el otro día no sabía cómo terminar una homilía y le preguntó a la inteligencia artificial y la inteligencia le dijo, le armó el final de la homilía. Yo dije, qué bien que el hombre, pese a la edad, está adaptado a la época tecnológicamente hablando, pero me dejó un regusto amargo escuchar eso, porque si la homilía la va a hacer la inteligencia artificial, es decir, una serie de algoritmos, vaya, qué bajo hemos caído. No pretendo juzgar a esta persona, que yo no soy quien ni nadie, simplemente lo uso de ejemplo porque, claro, ahí tenemos lo que es el uso de la herramienta para bien o para mal. La inteligencia artificial nos va a permitir curar numerosas enfermedades porque al procesar con tanta rapidez los datos, se van a crear medicinas y terapias mucho más rápido y nos va a ayudar seguramente en muchas otras cosas. Pero el uso que le damos a esa herramienta es decisivo. ¿Y cómo vamos a usar estas herramientas? Necesitamos nosotros una vida simple, vivir en lo esencial. Hay que esforzarse en el buen sentido de la palabra para no sucumbir a estas olas, a estos innumerables estímulos que nos llegan. Miren, yo anoté acá, no me quiero extender tanto como siempre, yo anoté acá unas pocas cosas que son esenciales. La oración, volver a la lectura, si podemos de libros, si podemos en papel.
Es otra la dinámica que se establece, es otra la dinámica que se establece entre el contenido del libro y yo y mi persona, que si lo hago a través de los medios virtuales. Hay otra dinámica. Si podemos, otro día lo explicamos mejor desde la fenomenología. Pero hay una mayor intimidad, una mayor interiorización, una pausa, un silencio. Oración, lectura, labores manuales. Necesitamos labores manuales como tenían los viejos padres del desierto. Labores manuales que nos permitan estar en oración frecuente o continua y a la vez que nos mantengan en contacto con lo esencial del ser humano. El jardín, alguna artesanía, la pintura, el trabajo de la madera, ojalá la iconografía pudiéramos aprender. Cualquier labor manual nos mantiene humanizados, nos aleja de lo robótico. ¿Mm? Es importante, creo, esta cuestión. El diálogo persona a persona. Fíjense lo que estamos diciendo, que hay que mantener el diálogo. Cuando hablamos de diálogo, no nos referimos al cotilleo, al chisme o al hablar automático que tienes con alguien que te cruza, hola, ¿qué tal? No, 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 al diálogo, que implica mirarse a los ojos, escuchar al otro y no estar pensando qué le voy a decir cuando se calle la boca. Es determinante mantener el diálogo persona a persona. Y si lo hacemos a través del Zoom, ¿por qué no? Si estamos a distancia. El diálogo personal a través del Zoom o del teléfono, hagámoslo de un modo consciente, de un modo atento. Acá la lucha está en no perder lo que tenemos de humanos. Lo que tenemos de humano es lo divino en nosotros, es el nivel de conciencia, es el corazón humano. Eso es lo divino en nosotros. No lo podemos perder, hay que hacerlo crecer. Y hoy en día, si nos dejamos llevar por la estimulación general, si ya, como escuché a una persona decir el otro día, no, los correos me los contesta la inteligencia artificial. Pero date cuenta entonces cuál es la relación entre nosotros. Si yo te mando un correo y me lo contesta el algoritmo, no me he comunicado contigo. Esto empieza a pasar en todo, ¿eh? Por ejemplo, los libros que escribimos o que Dios quiera escribiremos, que no nos resulta fácil, los tiene que escribir el humano. Aunque salga peor, aunque no sea tan lindo, si escribes, escríbelo tú. Si haces un vídeo, hazlo tú. Usar las herramientas, pero humanamente. Vamos a empezar de a poco a comentar estas cosas. El contacto cercano y solidario. El contacto cercano y solidario. Hoy leía una nota en un periódico donde un periodista con buen tino y buen humor decía, en las situaciones trágicas no necesariamente salimos todos al pillaje, ¿no? No apenas se corta la luz, salimos al pillaje, sino que también a ayudar al vecino, a preguntarle qué necesita. Fíjense, ¿qué va a primar en nosotros, en los seres humanos? ¿Qué va a primar? Y eso se decide en los momentos claves de la historia. Ahora atravesamos un momento muy importante históricamente hablando. Los 5 años que han pasado y los 5 que vendrán, no mucho más. Ese es el compás que tenemos para ver qué dirección va a tomar el proceso. Si hacia las épocas oscuras, si hacia la prehistoria o si hacia una historia verdaderamente humana.
Esos son las dos situaciones que se vienen. No, no hay mucho más margen. Les intentaré comentar bien en detalle desde los puntos de vista que nosotros manejamos, el de la fenomenología, y aplicar esa fenomenología a lo social para aportar algo. Cada uno aporta lo que tiene, ¿no es cierto? Ahora se vienen unas entrevistas muy interesantes. Ya habrán visto que el equipo de entrevistas está en acción. Muchas gracias también a ellos. Ahora vienen varias entrevistas, por ejemplo, a Mardía Herrero, a Pablo Dors, a Javier Meloni, y no me acuerdo el nombre, no quiero decir solo su nombre de pila, Roland, no me acuerdo el apellido de esta persona. Bueno, están en danza varias entrevistas donde seguramente, y también vamos a preguntar este tipo de cosas, para beber referencias de referentes e incorporar a nuestro acervo distintas opciones, distintos puntos de vista. A ese respecto, y ya me he extendido, a ese respecto les quiero pedir si pueden comentar en el blog esto de qué le dirías al nuevo Papa, al nuevo pontífice. ¿No? Ahí en el escrito decimos, imagínate que te cruzás, no sé, por arte de magia, estás en un pasillo del Vaticano y sale del cónclave elegido el nuevo Papa. Y lo ves abrumado, conmovido, ¿no? Y te dice, ¿qué hago? Es un ejercicio de imaginación. ¿Qué hago? Dile lo tuyo, dile lo tuyo. Eso es lo que les pedía que hagan en el blog. Se puede hacer anónimamente, simplemente escriben el comentario, le dan a enviar y no, WordPress no te pide, yo lo he puesto así, no te pide ni el correo electrónico o puedes poner un nombre de fantasía, un alias. También puedes poner quién eres, ¿por qué no? Si dices algo de corazón. El espíritu sopla donde quiere. Podría soplar a través tuyo también una opinión, un punto de vista. Eh, la iglesia, quienes estamos en la iglesia desde niños, aunque nos hayamos ido en distintos periodos, hemos aprendido a conocerla como nuestra familia y cuando uno conoce puede amar. Desde dentro de la iglesia uno la puede conocer y la puede amar. Y como toda familia, uno ve tremendas sombras y tremendas luces en ella. Pero todos somos la iglesia. Por eso les decía, aportemos lo poco que tenemos, que en este caso es un blog, y la opinión personal de cada uno. Aportemos. Igual que la humanidad, la iglesia como parte de esa humanidad atraviesa también una encrucijada histórica. ¿Nos acercaremos al Cristo del corazón o nos degradaremos cada vez más en formalismos vacíos? ¿Primará el espíritu en la iglesia o la estructura, lo institucional? ¿El esqueleto o la sangre, la savia? ¿Qué primará? ¿Para qué está la iglesia en el mundo? ¿Y cómo cumplir esa función? Aportemos lo que cada uno pueda. Nosotros también lo haremos en algún escritito por ahí. Entonces, la dependencia, volver a lo esencial, el nivel de conciencia como fundamental en el uso de las herramientas tecnológicas. Una buena pregunta para todos es, y esto sería a modo de práctica, si quieren, sugerida, ¿cómo puedo hacer mi vida? ¿Cómo puedo hacer mi vida más simple, más esencial, más esicasta? ¿Cómo puedo vivir un cristianismo primitivo en el mejor sentido de la palabra primitivo? Es decir, primigenio, el cristianismo original,
Un término que me gusta, que apareció el otro día ahí en algún post, es cristianismo experiencial. ¿Cómo puedo vivir en mi vida un cristianismo de experiencia? ¿Cómo puedo vivir con Cristo en el cotidiano realmente? Es una buena pregunta que ojalá cada uno pueda responderse al calor de la gracia. A ver si queda algo más. Yo sé que hay intentos de armar comunidades, gente muy conocida. Qué bien esos intentos. Muy bueno. A ver si en las entrevistas aparece alguna información sobre eso. Armar pequeñas comunidades de laicos que en torno a un ideal de vida común, más natural, puedan permanecer en unión, en comunión diaria o frecuente. Por ejemplo, hay gente que viaja, gente que yo conozco de la fraternidad, que con mucha frecuencia viaja a un monasterio y se pasan 4 o 5 días allí viviendo una vida al estilo monástico. Después vuelve a su ciudad, a su pueblo y continúa, pero vuelve refrescada, por así decir. Y eso está muy bien. Y hay otros que dicen, pero qué lindo sería poder tener comunidades así, donde allá vive mi amiga tal, allá vive mi otra amiga tal, yo vivo aquí con mi familia o con mi esposo, con quien fuera, pero estamos cerca, comulgando en un modo de vida simple. ¿Que esto es utópico? Pues sí. Utópico en cuanto a difícil, a ideal. Pero la humanidad se construye con utopías. Los grandes y benéficos cambios humanos se han hecho en base a utopías. Antes se imagina lo que luego se concreta. Nada hemos hecho los humanos que antes no hayamos representado en nuestro interior. ¿Cómo representamos el mundo que queremos? ¿En qué tipo de comunidad quisiéramos vivir? ¿Con qué libertad? ¿Y para qué serviría ello? Bueno, un montón de preguntas. Las preguntas de algo sirven. Bueno, me despido. Disculpen la extensión de hoy y exhortarlos una vez más a que puedan comentar ahí en el blog lo que le dirían al nuevo pontífice, al nuevo papa, si se lo cruzaran en un pasillo. ¿Qué le pedirían? No te olvides de esto. Trabaja sobre esto. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo fraterno. Invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.